El día de hoy desarrollamos el contenido de membranas biológicas. En relación a membranas biológicas tenemos en cuenta sobre la estructura, la composición, las funciones y también tenemos en cuenta las uniones celulares. Bueno, cuando hablamos de membranas biológicas, describimos como estructuras semipermeables o de permeabilidad selectiva que ayudan a mantener la homeostasis de las células. En relación al término de semipermeable, hace referencia a que permite el paso de determinadas moléculas y no de todas. En relación a la estructura de la membrana biológica tenemos en cuenta el modelo de mosaico fluido. El modelo de mosaico fluido hace referencia a que las membranas biológicas se compone de una bicapa lipídica en el cual las proteínas están distribuidas en forma asimétrica. Cuando hablamos de las funciones de las membranas biológicas, mencionamos en forma general que sería el transporte, también podemos mencionar la actividad enzimática y también mencionamos la transferencia de información y el reconocimiento de otras células. En relación a la estructura de las membranas biológicas, mencionamos lo siguiente. Los fosfolípidos, que son componentes de la bicapa lipídica, forman bicapas en el agua. Recordamos que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. En relación al modelo mosaico fluido, sabemos que fue propuesto por dos científicos que son Singer y Nicholson, que ya habíamos mencionado sobre este modelo. Otra de las características sobre la estructura es que las membranas biológicas son fluidos bidimensionales. Entonces podemos mencionar de que los lípidos que forman parte de las membranas biológicas son o se describen, mejor dicho, como fluidos cristales líquidos. Bueno, en relación a otra de las características, mencionamos que las membranas biológicas se fusionan y forman vesículas cerradas. Las proteínas que son componentes de las membranas biológicas incluyen dos tipos, las proteínas integrales y las proteínas periféricas. En relación a las características de las membranas biológicas, mencionamos que tiene asimetría, tiene fluidez y tiene permeabilidad selectiva. Acá mencionamos los científicos que propusieron el modelo mosaico fluido. Y en relación a los componentes de las membranas biológicas mencionamos que son lípidos, proteínas y también hidratos de carbono o carbohidratos. En relación a los lípidos que forman parte, podemos mencionar a los fosfolípidos, al colesterol que se encuentra en células del reino animalia. En relación a las proteínas, mencionamos los dos tipos, integrales y periféricas. Y en relación a los hidratos de carbono, mencionamos que se encuentra en la región externa de la célula. Bueno, en relación a la estructura, esa bicapa de fosfolípidos, mencionamos que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Mencionamos también el grosor de la membrana, que es de 10 nanómetros. En relación a las proteínas, mencionamos los dos tipos. Integrales, que hace referencia a aquellas proteínas que atraviesan totalmente o parcialmente la bicapa de fosfolípidos. Y en relación a las proteínas periféricas, hace referencia de que no atraviesan ni total ni parcialmente la bicapa de fosfolípidos.
y se puede encontrar hacia la cara externa o interna de las membranas biológicas. Otro grupo serían los hidratos de carbono, que se pueden asociar a proteínas y también a lípidos. Esta sería la estructura de la membrana biológica, en el cual se encuentra la bicapa de fosfolípidos, proteínas integrales, que son las que atraviesan totalmente, hay también las que atraviesan parcialmente, y luego están las proteínas periféricas, las que no atraviesan la bicapa de fosfolípidos. Los puntos en color violeta serían los componentes formados por hidratos de carbono. Ahí entonces mencionamos los tres componentes: los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Bueno, en relación a las membranas biológicas, mencionamos que las proteínas forman parte de las membranas biológicas. También podemos decir que estas proteínas están orientadas asimétricamente a través de la bicapa, y también mencionamos las diferentes funciones que cumplen las proteínas de membrana. En relación a las funciones de las proteínas de membrana, podemos mencionar que cumplen la función de anclaje, transporte activo y pasivo, actividad enzimática, transducción de señales, reconocimiento de células y también unión intercelular. En relación a anclaje, asociamos a una de las proteínas, que sería la integrina, en el cual se anclan a moléculas que se encuentran fuera de la célula. En relación al transporte activo, en breve mencionamos la diferencia: actividad enzimática, porque aumentan la velocidad de reacción química de determinados procesos. Y cuando hablamos de unión intercelular, hace referencia a dos células adyacentes en el cual las proteínas permiten la unión entre ambas células. En relación a las proteínas de transporte, o aquellas proteínas que transportan algún tipo de molécula, mencionamos que son llamadas también transportadoras. Existen los transportadores ABC. Mencionamos también a las proteínas de canal, que forman túneles o poros o espacios a través de los cuales las moléculas pasan a través de la membrana biológica. Están las porinas, que son proteínas que transportan agua o soluto. Específicamente mencionamos las aquaporinas cuando transportan agua. Luego mencionamos la función de transporte más detalladamente. Cuando hablamos del transporte de las membranas biológicas, de las proteínas, también incluyendo, mencionamos dos grandes grupos: aquel transporte de moléculas grandes y el transporte de moléculas pequeñas. En relación al transporte de moléculas grandes, mencionamos endocitosis, que es un transporte hacia el interior de la célula, y exocitosis, que es un transporte fuera o hacia el exterior de la célula. En un transporte de pequeñas moléculas de bajo peso molecular, mencionamos el transporte activo y pasivo. ¿Cuál es la diferencia? El transporte pasivo hace referencia a un transporte en el cual existe un gradiente de concentración. Entonces el transporte ocurre a favor del gradiente de concentración. Hace referencia de un transporte de una zona en el cual hay mayor concentración de soluto y se transporta hacia una zona de menor concentración de soluto. En relación al transporte activo, hace referencia que se gasta moléculas de ATP y ocurre en contra del gradiente de concentración.
En relación al transporte pasivo, podemos mencionar la difusión simple, en el cual ocurre a través de la bicapa lipídica, la difusión facilitada, en el cual existen proteínas de transporte. Ambos hacen referencia a un transporte pasivo a favor del gradiente de concentración. En un transporte activo, entonces mencionamos de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Por lo tanto, gasta moléculas de ATP. Aquí mencionamos las características de difusión simple y facilitada. Bueno, acá también hablamos de lo que sería las diluciones o soluciones en relación al interior de la célula. Hay tres tipos de disoluciones: la hipotónica, isotónica e hipertónica. Entonces, el interior de la célula marcamos una zona de color naranja. Entonces, decimos una solución hipotónica en relación al interior de la célula cuando hay menos concentración de soluto fuera de la célula en relación al interior de la célula. La solución isotónica o disolución isotónica hace referencia a que la concentración de un soluto dado es igual a fuera de la célula en relación al interior. Y en una disolución o solución hipertónica, la concentración de un soluto es mayor fuera de la célula en relación al interior. Y esto provoca los siguientes fenómenos. Entonces, en una disolución isotónica, la forma de la célula permanece igual. En una disolución hipertónica, la concentración de soluto es mayor afuera de la célula en relación al interior de la célula. Entonces, esto hace que la célula pierda agua. En células vegetales se conoce como plasmólisis. Cuando la disolución es hipotónica, o sea, el soluto es menor fuera de la célula en relación al interior, ocurre el fenómeno de turgencia en el caso de células vegetales. Entonces, el agua ingresa al interior de la célula y provoca el aumento de volumen de la célula. Aquí tenemos una solución isotónica, la forma de la célula permanece constante. En una disolución hipotónica, la célula se hincha porque absorbe agua. Y en una disolución hipertónica, la célula, vamos a decir, pierde agua, se deshidrata. Bueno, en relación al transporte activo, antes de pasar, en relación a los tipos de disoluciones, podemos mencionar que una disolución isotónica puede ser a una concentración de cloruro de sodio al 0.9%. En una disolución hipertónica podemos mencionar una concentración de 1.3%. Y en una disolución hipotónica podemos mencionar una concentración de soluto de cloruro de sodio, por ejemplo, de 0.6%. En relación entonces al transporte activo, mencionamos que se gasta moléculas de ATP y podemos hablar de tipos de proteínas transportadoras. Están las que llamamos uniportadores, sinportadores y antiportadores. Las proteínas uniportadores son aquellas que transportan un tipo de soluto en una dirección. Sinportadoras, aquellas que transportan dos solutos diferentes en la misma dirección. Y antiportadores son aquellas proteínas que transportan dos moléculas diferentes en dirección contraria.
Acá hablamos de algunos ejemplos de proteínas involucradas en el transporte activo, como son las bombas de sodio y potasio. También podemos hablar las bombas de protones. Las bombas de sodio y potasio sería un ejemplo de proteínas antiportadores. En relación al otro tipo de transporte de grandes moléculas, mencionamos entonces que la exocitosis, la célula expulsa productos de desecho o productos de secreción. En el caso de endocitosis, el transporte ocurre hacia el interior de la célula. Existen tipos de transporte de endocitosis. Hay tres tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. Cuando hablamos de fagocitosis, en resumen, sería cuando ingresa sólidos al interior de la célula. Cuando hablamos de pinocitosis es cuando se transporta líquido hacia el interior de la célula. Y endocitosis mediada por receptor, en el cual existen receptores involucrados para que el transporte sea del exterior de la célula hacia el interior. Por último, mencionamos sobre las uniones celulares. Las uniones celulares son aquellos que permiten que células adyacentes estén unidas entre sí. Podemos hablar de tipos de uniones celulares en el reino animalia y en el reino plante. En animales entonces tenemos uniones de anclaje, uniones estrechas y uniones en hendidura. Y en células vegetales tenemos los plasmodesmos. Las uniones de anclaje son aquellas que conectan las células de una lámina epitelial. Existen dos tipos comunes de uniones de anclaje, que son los desmosomas y las uniones adherentes. En relación a las uniones estrechas, podemos decir que tienen la característica de que sellan los espacios intercelulares entre células. Las uniones estrechas son llamadas también uniones ocluyentes, que son áreas entonces entre las membranas de células adyacentes conectadas estrechamente. El otro tipo, las uniones en hendidura, permiten la transferencia de pequeñas moléculas y de iones. Entonces, este tipo de unión une estrechamente los espacios que hay entre las células y por último hablamos sobre las uniones celulares en vegetales. Aquí mencionamos entonces los plasmodesmos, que permiten a ciertas moléculas y también iones moverse entre las células vegetales adyacentes. En relación a los plasmodesmos, mencionamos que son canales que tienen un diámetro de 20 a 40 nanómetros de ancho. Acá mencionamos en los plasmodesmos que existen unos tubos, unos canales que reciben el nombre de desmotúbulo. Entonces, a través del desmotúbulo, dos células adyacentes pueden transportar materiales. Con esto finalizamos el contenido de membranas biológicas, teniendo en cuenta la composición orgánica, que sería lípidos, proteínas e hidratos de carbono, la estructura que se relaciona al modelo de mosaico fluido. Luego mencionamos las funciones de las membranas y entre ellos mencionamos detalladamente sobre los tipos de transporte.
Por último, mencionamos los tipos de uniones celulares en vegetales y en animales.